Meditación trascendental. En esta técnica también se utiliza un mantra cuyo uso, además de activar un proceso energético, sirve como objeto de la atención. Cualquier pensamiento tiene su origen en un nivel de la conciencia previo a cualquier manifestación y por tanto trascendente con respecto a ella. Lo mismo acontece con cualquier palabra que se pronuncie. La orden inicial pertenece a un orden trascendente que es común a todo efecto. El mantra en la meditación trascendental sirve para acceder a ese nivel previo y trascendente con respecto a las manifestaciones de la realidad concreta u objetiva. También durante 20 minutos, el meditador se sienta con los ojos cerrados y poco a poco penetra en su interior, sin forzarse ni presionarse. Para ello, pronuncia su mantra atendiendo a su origen mismo. Los mantras que utilizan la meditación trascendental son escogidos de acuerdo a las características específicas e individuales de sus practicantes y por ello no puedo sugerirlos. Sin embargo, puesto que la lógica del proceso es la de utilizar una manifestación interna para tener acceso a su origen, se puede utilizar cualquier palabra que posee un significado positivo, tal como amor, fe o Dios, observando el proceso mental que la activa y su desarrollo hasta aparecer con claridad en el campo de la conciencia. Según Maharishi Mahesh Yogi, el representante más conocido de la meditación trascendental, el origen de todo pensamiento se encuentra ligado a un campo o matriz fundamental, la cual también sustenta la materia y los objetos. Esta matriz es el campo de todas las posibilidades y el meditador trascendental intenta ponerse en contacto con él a través del uso del mantra y su observación. En otras palabras, el mantra es un medio artificial que aparece en la mente del meditador a partir del mismo campo de todas las posibilidades que es el origen de cualquier pensamiento o palabra. Al repetir el mantra, la labor del meditador es poner atención en el proceso que le da origen, atendiendo a su surgimiento y a la matriz antecedente al mismo. Esta operación permite que el meditador se ponga en contacto con el campo de todas las posibilidades. Este campo es conciencia pura y trasciende cualquier manifestación. De aquí el nombre meditación trascendental, explicando que el sujeto que la practique logrará un acceso a la fuente de la conciencia, a su mismo origen trascendente. Aunque el mantra puede ser cualquier palabra o pensamiento, puesto que todos los contenidos mentales tienen el mismo origen en el campo de todas las posibilidades de la conciencia pura, existen ciertos términos que se han utilizado durante cientos y aún miles de años y que, por así decirlo, mantienen una energía especial legada por las mentes de meditadores y santos del pasado. Estos mantras, vivos y vibrantes, ayudan al proceso de conectarse con la matriz fundamental y son usados ampliamente en esta técnica. Los mantras se asignan durante una ceremonia especial y se supone que son individuales y específicos para cada persona. En realidad, existen categorías mántricas que se han escogido atendiendo a características comunes de los mediadores y meditadores. La repetición del mantra en la meditación trascendental es sutil y no compulsiva. En otras palabras, el meditador estimula ligeramente la aparición del mantra en su mente
sin forzarlo. Al principio de la práctica, esta sutileza es difícil de conseguir, pero con el tiempo se observa que basta una diminuta presión mental para que el mantra aparezca por sí mismo y para que se repita siguiendo un patrón que parece ya no depender del meditador o de su voluntad, sino de un proceso que se vive como independiente y automático. Cuando esto sucede, la observación se dirige hacia el origen de la aparición del mantra hasta lograr situar la conciencia personal en el campo de la conciencia pura, libre de contenidos y trascendente con respecto a estos. Cuando se logra este contacto, el mantra y su repetición ya no son necesarios. La barca llega a su destino, ya no es necesaria. Maharishi Mahesh Yogi se ha interesado en los correlativos fisiológicos y físicos de su técnica de meditación. Ellos afirman que el meditador de su técnica normaliza sus funciones fisiológicas, sana de enfermedades y se vuelve resistente a los contagios de cualquier índole, puesto que la matriz fundamental, además de ser el origen de la conciencia y de la materia, es el fondo común de todas las fuerzas físicas. El grupo de Maharishi afirma también que con el uso de su meditación se pueden lograr potentes físicos tales como el desafío de la gravedad. De hecho, un gran interés del grupo de Maharishi se ha derivado hacia el logro de la levitación. Según sus teorías, cuando la conciencia se vuelve pura en el contacto con la matriz fundamental, la gravitación desaparece. Por otro lado, afirman que la acción de un meditador es lograr el contacto con la conciencia pura y de esta manera contagia el ambiente de pureza y facilita la vida espiritual de comunidades enteras. Ellos han estudiado los índices de criminalidad en poblaciones con pocos y muchos meditadores y han encontrado que, en estas últimas, los índices de conductas negativas disminuyen significativamente. Estos resultados se inscriben dentro de lo que Maharishi denomina una tecnología de la conciencia apropiada para la nueva era.